Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenida pues cabra y cabro, ¿cómo están? De nuevo nos vemos a través de esta querida pantalla, a través de Los Hijos de Mafalda, en vivo y en directo, mientras don Mario ahí aprieta botones como loco. Y en repetición nos pueden ver en YouTube, pues cabro, en YouTube. Ahí nos denominamos, esto no tiene nombre, programa. No se olvide poner la palabra final, programa, porque así nos van a encontrar inmediatamente y van a ver los 132 capitulillos que ya llevamos en este par de añitos que estamos transmitiendo a través de, a ver si alguien nos escucha. Bueno, si algunos nos escuchan, sí. Yo diría, así como siempre, porque ya le saqué una sonrisa a don Mario, eso es positivo. Vamos a comenzar con nuestro querido programa. Y el titulillo que le hemos puesto a esta cuestión se llama En el siglo XXI nos hicimos los hueones. Y ya van a entender por qué, pues cabros. Así que bienvenida y bienvenido a escucharnos otra vez. Y si quieren conectarse con nosotros, nos pueden escribir a través del chat que está en vivo y en directo, hacernos preguntas y comentarnos o hacernos sus propios análisis de lo que estamos comentando hoy día. Así que bienvenida y bienvenida a las hueonas y los hueones. Y les recuerdo, hueón, amigo de la Real Academia de la Lengua Española. Hueona, amiga de la Real Academia de la Lengua Española. Así que bienvenida y bienvenido. Y vamos a comenzar con mi espacio como siempre, con mis letrillas que he descubierto hoy día. Y les traigo varias letrillas cortas y largas. Así que partiremos con la primera. ¿Saben por qué la derecha no ha hecho escándalo por la banda de los 41 detenidos en Temuco por estafa y lavado de activos que poseía McLaren con sus valores sobre los 100.000 millones? O sea, un Tesla, casi 30 autos de lujo, una lancha y un avión. Porque uno de sus líderes es republicano y no mapuche. Que no se le olvide. Y no mapuche, porque los mapuches no son terroristas. Que no se le olvide, ¿eh? Vamos con la segunda. El fuero para el gran ladrón. La cárcel para el que roba un pan. Lo dijo Pablo Neruda. Vamos a la tercera frasecilla. Los burgueses no se avergüenzan de declarar que las prostitutas no son esclavas, sino que voluntariamente eligen su camino. Es la misma hipocresía repugnante que les hace declarar que nada impide a un trabajador salir de la fábrica donde no puede respirar debido al polvo, los humos tóxicos, el calor. Él también permanece allí voluntariamente y continúa trabajando voluntariamente entre 16 y 18 horas por día. Lo dijo una mujer trabajadora en 1899. Kruspa Kaya. Vengo duro hoy día. Si sientes dolor, estás vivo. Pero si sientes el dolor de los demás, eres humano. La otra frasecilla dice: ser odiado por multitudes de ignorantes es el precio de no ser uno de ellos. Es una frase estoica, por si acaso, ¿eh? Pero me pareció interesante, porque puta que somos odiados nosotros por la mierda. Y este es para mí, bueno, y para todos los que creen en el diablo, pues. Creo que el diablo no existe, pero el hombre lo ha creado. Lo ha creado a su imagen y semejanza. Entonces todos somos diablos, pues. Diablos y diablillos, diablos y diableros. ¿Cómo está, pues, don Mario? ¿Qué le precedieron las frasecillas, pues? Muy buenas noches, Gonzalo. Sí, me parecen bastante interesantes, Gonzalo. Creo que hay algunas que son bastante
elocuentes, para decirlo menos. ¿Ya? Así que muy bien. ¿Y usted cómo está, Onsata? ¿Cómo va la vida por esos lares de Uchilemu? Como un infierno, pues, don Mario, como un infierno aquí peleando, weón, y tratando de solucionar weas, porque puta que hay problemas en esta wea, weón. Pero bueno, hoy día no estamos para hablar de nuestros problemas personales, sino que para que veamos este de tiulillo que vamos a comenzar hoy día. En el siglo XXI nos hicimos los hueones. ¿Y por qué nos hicimos los hueones? Porque vamos a hablar de dibujos animados y de películas de ciencia ficción, pues. Y puta que nos engrupieron con esa wea. Y vamos a partir con una que es de todos los antiguos, porque los nuevos no la conocieron, que fue creada en el año 1962 por Hanna-Barbera. Eran separados, eran dos tipos distintos, ¿eh? Hanna y Barbera. Son los dos apellidos. La gente creía que era un puro nombre nomás. Y se llamaban, ¿cómo se llamaban, don Mario? Los supersónicos. Los supersónicos, los que nos contaron el futuro que íbamos a vivir, porque en esa época éramos niños. Bueno, nosotros lo vimos después sí, éramos más en el año 80, más o menos por ahí, 70 y tanto, 80 vimos los supersónicos, que lo veíamos en blanco y negro al principio. Exacto. Y ellos nos contaron algo que iba a ser muy interesante, pues, don Mario. Dele a la presentación, pues. Ellos nos hicieron una promesa, nos dijeron cuando llegue el futuro, vamos a vivir en una sociedad que va a ser mucho mejor que la actual. En esa sociedad, la tecnología va a estar al servicio del hombre, vamos a tener naves voladoras, robots y otro tipo de tecnología que va a estar al servicio de los seres humanos. Ya. Y nos daban a entender que no iban a haber guerra, aunque sí había armamento, que no íbamos a tener gente en la calle viviendo con hambre, viviendo sin casa, sino que íbamos a estar... el campamento. Que no iba a haber campamento, que íbamos a estar mucho mejor, pues. ¿Ya? Entonces, la promesa que se nos hace en ese periodo, no solamente con lo que son los supersónicos, sino también con muchos libros, muchos textos. En ese tiempo había muchos libros y muchos textos que también nos contaban el futuro de la humanidad, que estaba fundado específicamente por una tecnología que va a estar en nuestro servicio, una tecnología que estaba destinada principalmente a ¿cuánto se llama? Eliminar la pobreza, a eliminar las guerras, a hacer todo en beneficio de... ¡Salud para todos! Salud para todos, educación para todos, trabajo para todos, ¿ya? Comida para todos. Exacto. Mario Guirera nos dice, saludos, muy buenas noches, compañero. Espero que esté mejor y que sus exámenes hayan salido bien, compañero. Pero no solamente es la única obra de ciencia ficción que nos tocó ver, y no solamente estaban esos libros que nos hablaban del futuro, este gran futuro, sino que teníamos otra serie que es mucho más popular y que ha tenido secuelas. Grandes seguidores, pues. Grandes seguidores. ¿De cuál estamos hablando? Ahora hay remake de la wea también. Son tan poco ocurrentes, weón, que hicieron remake. ¿Cómo se llama? Viaje a las estrellas. Star Trek. Star Trek. ¿Dónde? 50 ahora. Exacto. Donde nosotros teníamos a nuestros ídolos como el señor Spock. Esta serie nos planteaba el socialismo. Después ya de la después de las últimas guerras mundiales, donde la humanidad se había casi exterminado como especie, los seres humanos se dieron cuenta que era mejor cooperar que competir. Entonces se creó una sociedad que se funda principalmente en una lógica muy particular, que es la meritocracia, y donde la ciencia es la mejor herramienta de desarrollo para la humanidad. Entonces, perdón, don Mario, aclaremos la ciencia, porque la gente cree que la ciencia es experimento, en realidad la ciencia es conocimiento acumulado. Claro, es el proceso de acumulación de conocimiento, pero también se hacen muchos experimentos. ¿Ya? Las pruebas de ensayo y error son parte del proceso de aprendizaje. Uno se tiene que equivocar para aprender. Si no se equivoca, no hay proceso de aprendizaje. ¿Ya? Vivimos en una sociedad que nos dice, no te equivoques. No, para poder conocer, para poder aprender, hay que equivocarse.
¿no? Y equivocarse es bueno y es positivo. ¿no? Entonces, tenemos a esta sociedad que nos muestran por las pantallas, primero de televisión y después por el cine y después con muchas otras seriales, que todas se llaman Star Trek en distintos periodos, en distintos momentos, y todas ellas nos plantean el socialismo, donde cada sujeto quiere estar donde él lo desea, donde todos tienen acceso a la educación, donde todos tienen acceso a la salud, donde no existe el dinero. Porque las necesidades de las personas, las necesidades de los sujetos, se satisfacen a partir de la interacción y el trabajo entre los demás, en una sociedad que es totalmente solidaria. Ya. Claro, Entonces, porque en ninguna parte de la serie sale un tipo pagando con billetito, ni con efectivamente, tarjetas plásticas. no, obtenemos agua a partir de tecnología, obtenemos alimento a partir de tecnología, donde todo se va reciclando, todo se vuelve a utilizar, donde la lógica, por ejemplo, de algunos combustibles ya no se utiliza, hay una crítica muy dura con respecto a lo que es el petróleo. ¿Ya? Ese combustible que usaba nuestra especie con anterioridad, que era terriblemente contaminante, altamente peligroso y muy explosivo. ¿Ya? Entonces, existe un periodo de la humanidad de nuestra especie donde nos hacían una promesa, esta promesa de un futuro mejor. Estamos en el Un futuro siglo XXI. fantástico, donde la tecnología está al servicio del ser humano. Exactamente. Hoy día, ¿Y qué pasó, don Mario? ¿Qué weá pasó en este sueño fantástico que nos contaron en aquella época que la tecnología iba a llegar aquí al servicio del ser humano y hoy en día está al servicio de unos pocos? o sea, ¿qué pasó? Lo mismo que pasa siempre, ¿no? Un conjunto de sujetos dijeron, esto es mío. Entonces, la tecnología que iba a estar al servicio de la humanidad, en un momento determinado se transformó en propiedad privada. Entonces, el sujeto dijo, eso me pertenece a mí, y como me pertenece a mí, yo lo voy a comerciar, lo voy a vender, y voy a poner el precio que quiera por ese producto. ¿Cómo pasa la electricidad en Chile? Hay que decir también antes de eso, ¿no, Onsara? Y que es un muy buen punto el que tú planteas, que la gran mayoría de las inversiones las hemos hecho nosotros, el pueblo organizado por Sí. medio del Estado. Claro, porque ¿no? ¿quiénes hacen los experimentos? ¿Dónde están las universidades? ¿Qué son las universidades que avanzan más tecnológicamente? Son las universidades estatales, pues. Claro, porque el Estado dedica recursos específicamente para fomentar la educación, para crear escuelas, liceos, universidades. Claro, posteriormente, después de los 90, con el establecimiento del neoconservadurismo o neoliberalismo, como quieran llamarlo, esos servicios que entregaba el Estado, que financiábamos nosotros, fueron privatizados. ¿Ya? La Universidad de Chile, por ejemplo, fue destruida, porque antes la Universidad de Chile estaba en todo el país. Hoy día existe en Santiago nomás, y los demás son sedes que tienen su propio nombre y son independientes. Pero es el Estado el que invierte, por ejemplo, en lo que es la electricidad en Chile. Invierte específicamente también en lo que es el agua en Chile. Invierte en la construcción de hospitales. Y ese Estado que somos nosotros, que son la riqueza que nosotros producimos, los impuestos que nosotros producimos, se van transformando en un conjunto de servicios sociales que posteriormente son privatizados. ¿Ya? Claro que este modelo privatiza. Es que no solamente este modelo, el capitalismo también, el liberalismo también privatiza. Sí, ¿dónde está el gran problema? Que, por ejemplo, entra en conflicto con lo que nos plantean estas series fantásticas que nos decían que íbamos a tener como especie un mejor futuro, en la propiedad. Cuando existe un sujeto o un conjunto de sujetos que se apropia del conocimiento, que se apropia de la tecnología, lo que hace específicamente es dejar a todos los demás, a todo el resto del pueblo, que ha puesto sus recursos, que ha puesto su esfuerzo en este proceso, fuera de la propiedad. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que tener propiedad era positivo y que más positivo era que un grupo reducido de sujetos fuera propietario y no el pueblo. Claro, ahí yo le podía tirar un par de ejemplillos. ¿Quién inventó el teléfono celulítico? Más conocido como iPhone. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y quién estaba a cargo de eso? El Estado, o sea, todos los soviéticos. Yo diría, ¿en qué manos están? Están en manos de empresas privadas.
O sea, tenemos sujetos que se han hecho ricos gracias a la tecnología creada específicamente por los rusos. Los mismos computadores, estos personales que nosotros tenemos, también son una creación específicamente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que posteriormente se populariza y un sujeto dice, esto es mío. Es como los cohetes espaciales, por ejemplo. Recuerden que los rusos fueron los primeros que mandaron gente para el espacio, a darse una vueltecita. Claro, justo ese tema estábamos conversando el otro día con Pedro Morales, un compañero amigo, con respecto al tema de lo que es la carrera espacial y de dónde venía, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de los científicos alemanes que inventaron el B1, el B2 y que estaban desarrollando el B3, que iba a ser el cohete intercontinental, se lo llevó a Estados Unidos y con ellos empezó a desarrollar lo que fue la carrera espacial. Pero nunca pudieron lanzar un cohete hasta después de que los rusos lo hicieron. ¿Por qué? Porque implementaron una tecnología que no era la más adecuada. En cambio, los rusos, la Unión de República Soviética... Exacto, le voy a aclarar. La Unión de República Socialista Soviética, los rusos son otros. Exactamente. Tenían su propia tecnología, tenían su propio científico, y ellos generaron un tipo de tecnología diferente a la tecnología yanqui. ¿Ya? Y esa tecnología mandó el primer satélite del espacio, el primer ser vivo al espacio, al primer hombre al espacio, a la primera mujer al espacio, ¿ya? Y después aparecen los yanquis con este viaje a la luna, y hasta el día de hoy hay una discusión con respecto a eso. Incluso hay una película que se llama Interestelar, donde aparece la hipótesis de que en la práctica nunca llegó ese cohete a la luna, sino que fue una mentira inventada por Estados Unidos específicamente para que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas destinara recursos a esta guerra, a esta carrera espacial. Pero ya esa es otra teoría. Es parte de la historia de las películas. Es parte de la historia de las películas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta promesa que se nos hizo a nosotros, a nuestra generación, en los años 60, en los años 70 y en los 80, hasta la mediados de los 80, de un futuro mejor, hoy día no existe. Y no solamente no existe porque algunos sujetos se apropiaron de eso, sino que porque el resto de la población, nosotros, nuestro pueblo, se hizo el hueón. No hicimos los hueones. No hicimos, ¿no? O sea, me va a disculpar, yo no tanto me he hecho hueón porque yo he seguido peleando hasta el día de hoy. De otra forma, no estoy haciendo este pinche programa. 20 años con los hijos de Mafalda haciendo el loco, weón, como el evangélico en la calle, repartiendo la palomilla, ¿ya? Y preparando el libro, que espero que en 2 semanas más esté listo ya, de los hijos de Mafalda con 101 números, ¿ya? Entonces, nosotros no hemos hecho los huevones. Por el contrario, estamos viendo y estamos cuestionando el modelo desde una perspectiva marxista, de una perspectiva materialista, ¿ya? Pero el resto se lo hizo. A la electricidad, por eso apuntamos a los remedios, por eso apuntamos a toda la necesidad, como el caso de la vivienda en Chile, pues, don Mario, ¿cuántos campamentos tenemos en Chile? Han crecido y crecido y siguen creciendo la cantidad de campamentos porque hay mucha gente sin casa. Ahí, a ver, ahí démosle un par de martillazos a este punto. ¿Cuáles son? Hay miles de personas viviendo en la calle, en carpa, en choza, en su cucho, miles de personas. Cuando deberíamos estar viviendo en edificios en altura, weón, con naves espaciales, autos espaciales que se convertían en maletas, donde nos servía el robot, weón, nos hacía el aseo, weón. Como la robotina. La robotina, sí, porque los robots culeados que hay ahora, perdón, se me salió. Los robots chicos, esos de plato, no sirven para nada, po. Uno se anda tropezando con las cuestiones. No, pero ¿dónde está el tema? Nos hicimos los hueones porque hoy día vive esa gente en la calle y no hacemos nada. Ya, está bien, lo aceptamos. También aceptamos que viva gente en campamentos donde no hay electricidad, donde no hay agua potable, donde no hay servicio higiénico. ¿Ya? Sí, lo aceptamos. Nos hicimos los hueones con eso. Nos hicimos los hueones estableciendo que en nuestro país hay pobreza y hay miseria. Y lo aceptamos. Mientras no nos toque a nosotros, nos hicimos los hueones. Pues. Entonces, este modelo liberal, capitalista y los neoconservadores nos enseñaron a ser individualistas. Esta promesa que nos hacía
hacernos unos huevones, porque finalmente es eso. La promesa que nos hacía Star Trek o Viaje a la Estrella de una sociedad solidaria, sin competencia, de apoyo mutuo, se fumó. ¿Y qué se puso? En vez de esta sociedad futura que queríamos construir, que existía el deseo de construir, una sociedad individualista que nos interesa que la gente esté viviendo en la calle, que la gente esté viviendo en campamentos, de que la gente no tenga casa. O sea, en Chile hay 600.000 viviendas desocupadas, 600.000 viviendas entre edificios, casas y todo. Y tenemos 670.000 familias viviendo en campamentos y en la calle. 670.000 familias que no tienen casa. Pero tenemos casas desocupadas. ¿Por qué no las ocupamos? No las ocupamos porque eso es propiedad privada de alguna empresa. Es propiedad privada de grandes grupos económicos. Y como son propiedad privada de estos grandes grupos económicos que se han apropiado de la tierra, que se han apropiado del trabajo de las y los trabajadores, no hay nada que hacer. Es como las familias que se apropiaron del mar. Es sumamente lógico que 7 familias sean dueñas del mar. Pero es total y absolutamente absurdo. Es totalmente ilógico. Es una estupidez pensar que el pueblo en su conjunto sea dueño del mar. ¿Ya? Entonces, eso claro, no... porque y a eso le quitaron un nombre importante, pues. Por eso nos hicimos los hueones. La lucha de clases, pues. Y ahí tenemos el otro caso que nos hicimos los hueones con la FP, pues, weón. Puta que nos hicimos hueones. Tanto así que el 15% de los viejitos, weón, se están suicidando, weón. Y no solamente eso, o sea, en Chile hay más de 4.600 suicidios al año. A ver. No alcancé a hacer ese ejercicio, Gonzanda, ¿ya? Pero no importa, pero sí salió el dato. Yo sé que salió el dato, weón, y que es dramático que en el promedio de los jóvenes se están suicidando tanto. Estamos hablando de que al día en Chile hay 12 suicidios diarios. 12 suicidios diarios. Hoy día una persona, me comentaban en la mañana, unos pasajeros, porque yo trabajo de Spotify, del Gadify, del Watify. Exacto. En cuanto a transporte de aplicación ilegal. ¿Ya? Clandestino. No es ilegal, ¿no? Que se había lanzado una persona al metro. Una más. O sea, si tenemos 4.600 personas, o tenemos 4.000 o 3.600 como en el 2022, que se suicidan al día, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos, de niños, estamos hablando de que se suicidan, ¿cuántos? 9 personas al día, 10 personas al día. La pregunta es, ¿cuántos asesinatos hay al día en nuestro país? Tenemos más suicidios. Disculpe, Gonzalo. No, dale la cifra. Tenemos más suicidios que asesinatos al día en nuestro país. Y la pregunta que usted hacía, ¿por qué? ¿Por qué las personas se están suicidando? Porque no tienen cómo sobrevivir, porque están tratados hasta el cogote, porque están frustrados, porque puta, weón, esta economía los tiene para el loli. Efectivamente, no hay futuro. No hay futuro. Entonces, los adultos mayores, como usted decía, según estadísticas de hace algunos meses atrás, el suicidio en adulto mayor ha aumentado un 15%. Casos conocemos, varios viejitos que se han suicidado y otros que trataron de suicidarse quemándose los bonzos. ¿Por qué? Porque su pensión miserable no le alcanza. No, si el problema es que no es que no le alcanza ni para los remedios. O sea, para comer ni cagando, pues. Y disculpa lo que lo diga así. Y todos los hueones se hacen los hueones, y eso que tienen viejos hueones que están cagados y se están muriendo, hueón, y se hacen los hueones y miran para el lado. En vez de salir a protestar, hueón, por ellos que ya no pueden ni las patas, hueón, y en contra de la FP, hueón, y dejarla cagar y que se cierren las hueones y quemamos todas las FP, hueón, y mandamos a la chucha a los yanquis con su gran empresa que dijo la plata es mía, no de ustedes los hueones. No, o sea, como usted muy bien dice, hoy día, objetivamente, existen los recursos para satisfacer las necesidades de las y los adultos mayores.
No, si existiera un laboratorio que fuera parte del Estado, como lo hubo antes, que era el Laboratorio de Chile, que hoy día no es de nuestro país, sino que fue vendido. Si existiera un laboratorio que produjera específicamente remedios para la población nacional, los costos de los remedios serían mucho más bajos. Pero no, pues. Alguien No, dijo, hermano de privado, Cruz eso Verde, Alcobrán y todos estos hueones que nos cagan como quieren, pues le ponen el precio que se les para la raja. sí, pero que esas son farmacias, Sata. Estoy Sí, hablando eso de laboratorio. es la última mirada que nosotros vemos. Claro, claro. Si tuviéramos laboratorios que fueran del Estado, la producción de remedios sería mucho, mucho más barata, porque su objetivo no sería el lucro. Pero para eso también necesitamos farmacias populares, ¿ah? Que compitan con las grandes cadenas. Si efectivamente eso ocurriera, las grandes cadenas se van a la quiebra. Claro, por eso tienen que acá bajar, huevo. Porque se Uno de los salió a motivos. hacerle la competencia a las grandes empresas de la farmacéutica. Y no solamente a la farmacéutica, también a las constructoras y a las empresas que arriendan. Pero ya ese es otro tema. Entonces, si nosotros observamos esa situación, donde lo que debería estar en manos del Estado, que en la práctica es en beneficio de la población, hoy día está en manos privadas, que lo único que busca es específicamente aumentar su nivel de riqueza, aumentar su nivel de ganancia. O sea, lo que estamos logrando con eso es específicamente aumentar, por ejemplo, en este caso, los niveles de suicidio en nuestro país. De adultos mayores. El mejor ejemplo que tenemos, don Mario, discúlpeme, el aumento de los suicidios. El mejor ejemplo es los Ponce Lerú, pues. Ponce Pinochet, don Sata. Perdón, Ponce Pinochet, bueno, exacto. Exacto. Ladrones de mierda. Exactamente. O sea, hay que tomar en cuenta que la Sociedad Química de Chile, que es Soquimich, era una empresa privada. O sea, era una empresa del Estado, no del Estado. Gracias por la corrección, era una empresa del Estado. Y hoy día es privada. Chilectra, Hemos, Telefónica, la CTC, Entel, todas estas grandes empresas fueron creadas por el Estado, fueron creadas con nuestros recursos, con nuestro trabajo, con nuestro impuesto. Las carreteras, o sea, la destrucción, y ahí, excelente punto, Gonzata, la destrucción de los trenes en Chile, ¿por qué se produce, Gonzata? Para que los grandes empresarios del transporte pudieran poner buses, weón, y nos cagaran con los precios como el monopolio de Pichilemu, weón. Tan Santino hoy día está cagado aquí porque le llegó competencia y tuvo que bajar los precios, pero antes nos cobraba 12, 14 lucas el pasaje, weón, más caro que ir a Serena, y ahora tiene que estar cobrando 9 hasta 6 lucas. Porque ellos tenían el monopolio. Exactamente, porque no existen trenes. Antes sí existían y fueron destruidos. No es que sea un mal negocio, fueron destruidos. O sea, estaciones fueron totalmente absolutamente desmanteladas en los grandes espacios donde se producían los trenes, se arreglaban trenes. Las famosas maestranzas. San Bernardo. En San Bernardo, indiscutiblemente acá también en la estación central, donde el Ucamau construyó su población, también era una maestranza, tanto así que la población hoy día se llama maestranza, particularmente porque hace referencia al tema de los trenes. Entonces los trenes en nuestro país fueron destruidos única y exclusivamente para beneficiar a la empresa privada. O sea, ¿y qué hicieron los chilenos y las chilenas? Nada. Se hicieron los hueones. Lo que hicimos los hueones, efectivamente. Pero ahora no solamente hablemos de Chile, ¿no? O sea, podríamos, no sé, ahí lo podemos retomar más adelante, pero la semana pasada... disculpe, hombre, después sigue con eso. Pero entre paréntesis, hay una cosa interesante. Puta, los comunistas culiados van a estar invadiendo todo el mundo con trenes ahora, pues. Nos van a hacer cruzar un tren los chinos, weón, de punta a punta del Atlántico al Pacífico. Cruzaron un tren, weón, desde Irán hasta China, weón, cruzando, no sé, por 4 o 5 países más. Exactamente. El tren que viene de Brasil a Perú, el tren que se está negociando específicamente entre Venezuela y China para también traer esos productos a Perú, ya, específicamente con las grandes inversiones que los chinos pretenden hacer. Entonces, puta que es malo el tren, ¿eh? No es terriblemente malo, o sea, el tren más rápido, de los trenes más rápidos del mundo son asiáticos. Pero no hemos hecho los hueones con esta promesa de vivir mejor. Star Trek nos dice
nosotros, nuestra especie, los seres humanos, llegamos a esta nueva sociedad producto de todas las guerras que tuvimos. Nosotros casi nos autoeliminamos. Nosotros matamos a nuestra propia especie. ¿Ya? Somos la única especie que hace eso. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a esa construcción social que nos presenta Star Trek, esta construcción social que objetivamente hace referencia al socialismo, ¿no? Hubo que pasar mucha guerra. Nosotros ya hemos pasado hartas guerras, pero incluso así nos seguimos haciendo los huevos. Más hoy día cuando están produciendo un genocidio televisado, que lo podemos observar todos los días y a cada rato por los distintos medios de comunicación y por internet, que es el genocidio en Gaza. La promesa que nos hacía Star Trek era que las guerras de nuestra especie contra nuestra especie se iban a acabar. Y por el contrario, no se están acabando. No, y hay una cosa particular que tiene que ver con lo que usted está diciendo, don Mario. Fíjese ustedes quién eran las personas que viajaban en la nave. Eran multirraciales, eran personas de color, eran indios, eran chinos, eran europeos, japoneses, africanos. Eso nos prometían. Claro, lo que pasa es que ahí usted utilizó un concepto que yo en lo personal rechazo, que es raza. Las razas no existen, somos una sola especie. Ya, el concepto de raza se utilizó específicamente por los países coloniales para establecer la superioridad o inferioridad de un pueblo. Pero el color de la piel, la pigmentación de la piel, son adaptaciones. La forma de los ojos también son adaptaciones. El tamaño de los sujetos, el tamaño de la nariz de los sujetos, son adaptaciones al medio ambiente, a su geografía. Entonces, Star Trek, esta serie que nos habla del futuro y de los viajes a las estrellas, que nos habla de la ciencia, que la humanidad lo que quiere hacer es conocer, es aprender, es aplicar el conocimiento científico, es aplicar el método científico. Nos decía, acá estamos todos juntos, negros, blancos, chinos, hindúes, no importa, rusos con norteamericanos, el señor Chekhov, por ejemplo, ya, junto con los yanquis, ya, y con otras especies como por ejemplo las vulcanas y otras más. Y todos estamos juntos en este mismo barco, porque entendimos que en la medida que nosotros nos seguimos masacrando, nuestra especie está en camino hacia la extinción. Más cuando hoy día Estados Unidos y Europa, o Europa Occidental, lo único que están haciendo es una carrera armamentista. Para la tercera guerra. Porque están planteando la necesidad de una tercera guerra. ¿Para qué? Para conquistar, para quedarse con la tierra de otros, lo que está haciendo Estados Unidos específicamente con Venezuela, ya, que tiene sus buques, que tienen sus submarinos nucleares apuntando directamente a Venezuela para tratar de sacar a Maduro y tratar de cambiar el régimen para que ese país nuevamente vuelva a las manos de la empresa privada. Lo mismo están haciendo los países europeos con respecto a Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, es uno de los países más ricos del mundo. Tiene gas, tiene petróleo, tiene madera, tiene tierras agrícolas, lo tiene todo. Pero es ruso. No es nuestro, no es de la Gran Bretaña. No está en manos de los europeos, no está en manos de los alemanes, los franceses, los italianos, los ingleses, particularmente. Holandeses también. En los países de la OTAN, que recuerda que son 33. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que este futuro que se nos presentó en los 60, de una sociedad pacífica, de una sociedad donde la guerra ya no es necesaria, ¿no? Porque entendemos que la cooperación es mucho mejor que la guerra, que la competencia, la solidaridad es mucho mejor que y la ciencia, por supuesto, don Sata, desaparece específicamente porque hay un conjunto de sujetos que lo único que quiere hacer es enriquecerse. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Un sujeto que lo único que quiere hacer es enriquecerse. Es que ya no es enriquecerse, don Mario. Sí, ese es el problema. Primero hacen usura, cobran lo que quieren, cuando y cuando pueden. Usan todos los medios y los recursos. ¿Cómo se llama eso? Avaricia.
Ese es el nombre. O sea, si hoy La día, avaricia. exacto, Y hoy Gonzalo, día nos tienen de la soga. exacto. Si hoy día en Chile tenemos a cientos y miles de familias viviendo en la calle, en carpa, en choza, en sucucho, eso es consecuencia de la avaricia. Avaricia que tiene a un modelo político y económico instalado. Si hoy día en Chile están creciendo los campamentos porque la gente no tiene recursos, no tiene dinero para comprarse una vivienda, eso también es consecuencia de la avaricia. Si hoy día se está exterminando a la población de Gaza, eso también es por avaricia. Acá no hay una cuestión religiosa, acá hay una cuestión de carácter económico, porque se quieren quedar específicamente con el gas y con el petróleo que están en las costas de Gaza. Si se quiere entrar en una guerra con Rusia en estos momentos, es específicamente también por avaricia, porque recuerden que en las guerras los sujetos se enriquecen, ¿ya? Entonces, no hemos hecho los huevones con respecto del futuro de nuestra especie, con el futuro de la humanidad, ¿ya? Porque estamos mirando para el lado. Si nosotros nos vamos para Argentina, hoy día tenemos 25 millones de pobres, de gente que está sacando comida de la basura. Y, o sea, 25 millones de hueones no es nada, po. en Estados Unidos tenemos 50 millones de pobres. No es 50 millones nada, de pobres. po. No podemos Miles, hacernos los hueones, po. miles y miles de personas viviendo en la calle. La primera potencia mundial, según los medios de comunicación occidentales, tiene a miles y miles de personas viviendo en la calle cuando existen miles y miles de casas y departamentos y edificios desocupados. Hay una cosa, hay otro dato también, que no me acuerdo la cifra en este minuto, pero gente que está viviendo en sus autos o en coches traseros que instalan porque ya no pueden pagar sus casas en Yanquilandia, por Exactamente. ejemplo. Y se agrupan, ¿eh? Y se ponen a los costados de las carreteras, los caminos, ¿eh? Y están uno detrás de otro para poder cuidarse, porque lo único que les queda ya no es sostenible una vivienda, sino que sus vehículos, que se han convertido en casa habitación. Y esos datos tampoco los tenemos muy claros. Efectivamente. Entonces, nuestra sociedad, la cultura mundial, nuestro planeta, que es una isla, se olvidó o se nos hizo olvidar el sueño que nos presentaba Star Trek, que nos presentaban estas series que nos hablaban del futuro, de estos libros que también nos hablaban del futuro. Un futuro sin guerra, un futuro sin hambre, un futuro sin miseria, un futuro sin ignorancia. Esa sociedad que nos dijeron que nosotros íbamos a construir desapareció. Y desapareció porque un conjunto de sujetos, por avaricia, dijeron esto nos pertenece. Y hoy día en nuestro país tenemos a sujetos que no saben leer, que no entienden lo que leen. En Chile Tenemos particularmente. no Somos el solamente en Chile, último. pero somos el último de la prueba PISA y los estudios internacionales. O sea, el conocimiento que iba a ser la herramienta que iba a transformar a nuestra especie en ese sujeto que iba a poder romper nuestras fronteras planetarias y conocer otros planetas, conocer otros sistemas solares, que iba a investigar, desapareció. Ya no existe. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos, que es una gran potencia, y en los países occidentales, que fueron las grandes potencias, hoy día la gente no entiende lo que lee, no ha desarrollado tecnología. O sea, la pregunta es, ¿por qué hoy día los chinos están desarrollando tanta tecnología? ¿Por qué Porque los saben leer japoneses? y escribir, pues, weón. No solamente eso, sino que el Estado, que es el propietario del 50%, 51% de todas las empresas, y el dueño del 100% de otras, lo que hace es invertir. ¿Invertir en qué? En educación, invertir en ciencias, invertir en sacar a la gente de la pobreza, invertir en tecnología, ¿ya? En Entonces, Chile ya no se paga con plata, pues, weón, se paga con el ojo. No con el ojo ojo, pollo, sino con el ojo de la cara. sí, lo que pasa es que también hay una crítica ahí porque hay gente que paga con el ojo, otros pagan con la palma. ¿Por qué? Porque hay un chip. Entonces, hay una gran discusión y un cuestionamiento con respecto a eso. Porque el dinero en China particularmente está desapareciendo. Y está desapareciendo porque para ellos, como es una economía mixta, una economía, ¿cómo se llama? Administrada por el Estado, el dinero no le es necesario.
¿ya? Porque objetivamente el dinero, y esto le cuesta mucho a la gente comprenderlo, es un adelantamento simbólico que tiene un valor fiduciario, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente lo que se intercambia es el trabajo. Acá el eje central de todo es el trabajo. Cuando usted compra por internet, no pasa el dinero por la pantalla, aprieta unos botones y de su cuenta que hoy día todos tienen, ya sea Ruto, sea de algún banco en particular, y se traspasa a una empresa. Y esa empresa le manda algo. Pero usted no deposita su dinero, se lo deposita la empresa en esa cuenta. Entonces usted no lo ve. Entonces No, cambia un conjunto de números, un conjunto de claves por algo. es como los barcos que llegan con los millones de dólares que te presta el Fondo Monetario Internacional. O los manda por avión. Ah, claro, algo que hemos dicho en muchas oportunidades. Cuando el Fondo Monetario Internacional o cualquier país le presta dinero a otro país, no mandan un barco lleno de dólares, no mandan un barco lleno de oro, no mandan camiones llenos con dinero. No, lo único que se hacen es meterse al computador, apretar unas teclas, meter un par de claves y dicen, listo, listo. ¿Por qué? Porque el 90% del dinero que existe en el mundo es electrónico. Solamente el 10% del dinero es físico. ¿Y por qué? Porque el dinero, nuevamente, es un aditamento simbólico que tiene un valor que nosotros les entregamos. ¿Ya? Un valor que nosotros decimos que tiene. Pero en la práctica el dinero es una herramienta más, un Papel, producto más. Lo que vale es el nacional. trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso que el dinero no es necesario. Si nosotros podríamos vivir con un peso, con un salario de un peso al mes, y ese peso nos podría alcanzar hasta ir de vacaciones a otros países. ¿Ah? Ese peso en una tarjeta. ¿Ya? Y con ese peso comprar todo en el supermercado, en la feria, en cualquier lugar. Irnos de vacaciones, comprar un vehículo y todo. ¿Ya? Con un peso. Claro, pero la gente no entiende lo que significa el dinero. Entonces, pensar que una persona gana un peso como salario por su trabajo es descabellado. Ah, las personas que más ganan van a ganar 3 pesos. ¿Y por qué? Porque a cada quien según su trabajo y a cada quien según sus necesidades. Hay trabajos que nosotros vamos a definir que son más importantes o que son más relevantes o que implican mayor nivel de esfuerzo, mayor nivel de estudios, y otros trabajos van a tener un premio social mayor. 3 pesos. Esos 3 pesos te van a alcanzar por lo mismo. ¿Ya? Entonces, nos hicimos los hueones con este sueño de un mundo mejor. Nos hicimos los hueones cuando no hacemos nada por tener miles de personas viviendo en la calle, por tener miles de personas viviendo en campamentos, por tener miles y miles de pobres, por tener miles y miles de compatriotas que no entienden lo que leen. ¿Ya? Nos hacemos los hueones cuando permitimos que grupos económicos, empresariales, de familias que son dueñas de empresas, sean propietarios de edificios completos. Que hayan 600.000 viviendas y departamentos en nuestro país que están vacíos, mientras tenemos a 670.000 familias que no tienen dónde vivir. Ah, pero no podemos tocarlo porque esa es propiedad privada. Propiedad privada, ¿por qué? Si eso no lo construyeron ellos, Lo construyeron los trabajadores. las y los trabajadores. Y Porque las mira, carreteras. te voy a hacer un comentario, que el otro día hablaba con una amiga, weón, y me decía, weón, estoy para cagar, me decía. Pero puta la weá, yo le decía, ¿por qué estás tan para cagar? Me decía, no, lo que pasa es que antes yo pagaba 30 lucas mensuales de luz. Y ahora estoy pagando 57, weón. Y nos hicimos los weones. Y nos hicimos los huevones. Nos hicimos los huevones cuando llegó el acuerdo de aumentar la cantidad de dinero que le vamos a pasar a la AFP. Nos hicimos los huevones cuando se salvaron a la ISAPRE. Nos hicimos los huevones cuando se salvaron a los bancos. ¿Ya? Mientras nuestro pueblo caía a mayores niveles de pobreza. Nos hicimos los huevones cuando nos dicen, el país crece tanto a nivel económico. Claro, el país crece, pero al mismo tiempo crece la cesantía, al mismo tiempo crece la pobreza. ¿Cómo podemos explicar que haya un crecimiento económico
Y ese crecimiento económico no significa menos pobreza. Significa más. Por el contrario, significa más pobreza. Entre más crecemos, tenemos más pobres. En la medida que los años han ido pasando, ha aumentado la cantidad de gente pobre, en situación de pobreza. También ha aumentado la cantidad de gente cesante, que se traduce en pobreza. O sea, cuando hablábamos en pauta, yo hablaba de la ley de Ockham, que es una ley económica, que decía Ah, sí, que desapareció. Claro que ya en este momento esa ley ya no sirve para nada, que decía que cuando un país crece un 5% anual, ese 5% se traduce en un 1% menos de cesantía. 1% menos de cesantía. Desde los 90 hasta comienzos del 2000, 2002-2003, el país creció en promedio un 7 punto y tantos por ciento, un 7,6, un 7,7% en promedio, en 10 años. Y en ese periodo, la cesantía nunca bajó un 1% anual. Porque si eso hubiera ocurrido, tendríamos pleno empleo. ¡Ah! Pleno empleo, concepto que también desapareció. ¿Y por qué hablábamos de pleno empleo? Porque existía la ley de Ockham. Y esa ley hoy día ya no existe. Tampoco existe el concepto de pleno empleo. Y tampoco existe el concepto de desarrollo. Hablamos de crecimiento económico. Crecimiento económico que está vinculado directamente a las acciones, a la especulación, no a la producción. A darle un valor que no existe. Efectivamente. Entonces, a la deuda, por ejemplo. A la deuda. Entonces, nos hicimos los hueones con respecto al tema de esta promesa, de esta sociedad que nos planteaba Star Trek, de esta sociedad donde los sujetos íbamos a ser no iguales, pero sí íbamos a tener condiciones materiales de existencia similares, donde cada uno iba a elegir qué quería estudiar y qué trabajo quería desarrollar, y iba a ser feliz haciendo eso. No hicimos los hueones con eso. No hicimos los hueones cuando nos cambiaron el desarrollo por crecimiento. No hicimos los hueones cuando nos hablan de crecimiento económico, pero ese crecimiento económico significa pobreza. Es como las universidades, por ejemplo, don Mario. La fábrica de pobres, pues. Lo hicimos. ¿Cuántos universitarios hoy día trabajan en Cadify, Spotify y todas esas cosas? Gracias, Gonzalo. Yo soy uno de ellos. O sea, ¿cuántos buenos titulados, pues? Y para terminar, por lo menos de mi parte, porque ya estamos pasados los 45 minutos, voy a tomar lo que usted dice, Gonzalo. La promesa que nos hicieron de que si nosotros estudiábamos en la universidad íbamos a mejorar nuestras condiciones materiales de existencia, íbamos a mejorar nuestra calidad de vida, como dice el modelo, como dicen los capitalistas, los neoliberales, los neoconservadores, los neofascistas. No, estudia, porque te va a ir mejor. Eso es falso, total y absolutamente falso. En algún momento lo fue, sí, en los 70 y en los 80, pero en el 90 en adelante eso dejó de ser una realidad. Y eso no lo digo yo, lo dice el INE. El INE establece lo siguiente, que del 100% de los sujetos que se han titulado en las universidades del país en los últimos años, que son más de 1.400.000 personas, solamente el 17% de ese total trabaja en lo que estudió. Ese dato lo tiene el INE, lo pueden ir y buscar, ¿ya? El resto trabaja en cualquier cosa. Y un porcentaje importante de ellos son cesantes ilustrados. Esos datos los hemos entregado con anterioridad. Tenemos trípticos de los hijos de Mafalda que lo exponen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La promesa de un mundo mejor no existe. Por el contrario, el mundo que viene es peor. No porque nosotros lo queramos, sino que porque nosotros lo permitimos. El gran problema no es que exista gente mala, sino que la gente buena permita que la gente mala haga lo que quiere. Si están los millonarios, están los ricos, estas familias poderosas, y hacen lo que quieren, eso no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Yo me despido hasta el próximo día lunes a las 9:30 de la noche en este programa. Esto no tiene nombre. Remate, por favor. Bueno,
Nos quedamos en la ciencia ficción, en la fantasía, en la idealización de la promesa. Y eso es todo. Pero no se olviden, todavía sigue la masacre en Gaza. Todavía están asesinando niños y niñas. Todavía están ahí triturando toda la estructura que queda para que algunos puedan llegar a esa usura tan terrible que nos han tenido. Así que me despido, váyanse a la chucha los hueones y muevan la raja, porque si no, la tercera guerra mundial va a llegar y nos va a pillar en pelota, hueones. Así que a organizarse, prepararse y a empezar la lucha de clase, cabrón. Corta, Mario, porque si no voy a empezar a hablar hueá, a tomar los fusiles, las armas.